Gran revuelo ha causado una comunicación del presidente de México pidiendo unas disculpas tanto al Papa Francisco como al propio rey de España. Está pidiendo disculpas. Vean ustedes por qué. Es de que envíe ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Se edificaron las iglesias arriba de los templos. Bueno, a Hidalgo y a Morelos. Entonces ese es el tiempo ya de decir, vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón. Yo lo voy a hacer también porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios. Bueno, y por eso él dice que hay que pedir disculpas por todo lo ocurrido, pero a estas alturas un hombre que pidió borrón y cuenta nueva en su propio país, don Julio Martínez Pozo, aborda este tema a fondo. Muy buenas noches, don Julio. Buenas noches. El problema es que el populismo gusta mucho de politizar la historia y de traerla muy fuera de contexto, también reflejando ignorancia, porque realmente esto es un acto de ignorancia, lo que parece ser un acto reivindicativo. Si estamos hablando de las atrocidades de la conquista de Hernán Cortés y estamos hablando de excusas a México, lo primero que hay que determinar es que México no existía cuando se produjo la conquista de Hernán Cortés. No existía México, pero ni siquiera existían los llamados pueblos originarios que fueron reprimidos por Cortés en batallas muy brutales, porque Cortés no va a conquistar esos territorios donde siglos después se establecería México, no va a conquistarlo de parte de sus pobladores originarios, de los indígenas originarios, sino que Cortés realmente derrota a otro imperio, que era el imperio azteca. Y puede derrotar al imperio azteca con los pocos hombres con los que se presenta, porque consigue alianza de muchas de las tribus que eran reprimidas por los aztecas. Es decir, ayudan a Cortés a derrocar el imperio azteca, aunque Cortés desde luego, después que logra derrocar el imperio azteca, logra derrocar a Montezuma, pues se instaura, ¿no? Y establece lo que sería el nuevo imperio. Pero ¿qué ocurre? El propio López Obrador, que está hablando de pedir excusa, cuando tú hurgas en sus orígenes, él era de lo que debe estar pidiendo perdón. Debería estar pidiendo perdón porque sus orígenes están más vinculados a los españoles que habrían cometido aquellas tropelías, por sus apellidos, por sus orígenes, que a los propios pueblos indígenas. Pero esa no es la historia solamente de López Obrador, es la historia nuestra, es la historia de todos los procesos de independencia de América Latina. ¿Quiénes hicieron la independencia? La independencia la hicieron los españoles. Después que pues se produce la toma de España, o más bien cuando Napoleón invade España y se lleva a Fernando VII preso hacia Bayona, se inicia en todas estas colonias españolas un movimiento de apoyo a Fernando VII, por la liberación de Fernando VII. Esos movimientos de apoyo a la liberación de Fernando VII fueron las raíces después de todos los procesos independentistas, porque Bolívar no empieza con un movimiento de independencia
buscando la independencia que después él logró de la Gran Colombia, sino él empieza ligándose a los movimientos que estaban buscando la independencia de la libertad de Fernando VII. Entonces, vamos a ver el ejemplo dominicano, para un ejemplo más cercano. ¿Quiénes hacen la independencia de la República Dominicana? Españoles. Claro. Núñez de Cáceres, español. Juan Pablo Duarte, español. Es decir, los españoles criollos fueron los que produjeron los procesos de independencia y después pasaron a construir lo que después serían estos pueblos y estos países. Entonces, ni existía el Estado español como tal, porque el Estado español como tal ya es un producto del siglo XVIII, ni existía México, y resulta que lo que nos estaríamos pidiendo excusas seríamos prácticamente lo mismo. En nuestro caso, ¿quiénes somos nosotros? Indígenas, ¿no? En nuestro ADN no hay indigenismo. Nosotros somos... Bueno, quizá un 2% quede por ahí. No, nosotros somos africanos y españoles. Sí. Lo que es la pasta del dominicano, Claro. lo que es el dominicano, el pueblo dominicano es la mezcla de africanos con españoles. Eso es el dominicano, no es otra cosa. Es decir, y con esa pasta, bueno, se va a construir posteriormente lo que es el pueblo, lo que es el pueblo dominicano. Entonces, los gobernantes tienen que dedicarse a gobernar. La historia tiene que respetarse, manejarse por las investigaciones de los historiadores, de los investigadores históricos, de las academias. Claro. Siempre está ahí para ilustrar la vida de los pueblos, para reflexionar sobre ella, pero no para esta suerte de politiquería, porque... Don Julio, ayúdame a recordar, Wojtyla, Karol Wojtyla, Juan Pablo Sí. II, ¿no se refirió en un momento a esas atrocidades que representó la iglesia en distintas etapas realmente la iglesia lo ha hecho. La propia España tiene leyes especiales para responder a lo que ocurrió históricamente con los judíos, sobre todo los judíos akenazíes, que son los de origen español, que fueron despojados de una serie de derechos. La España moderna ha creado leyes para tratar de responder a eso, pero esa no es la situación que hay con México, porque si México quisiera estar reclamando disculpas, hay una disculpa más próxima. Ya México existía cuando Estados Unidos se quedó con gran parte del territorio mexicano. Vamos a quedarnos en la madre patria y vamos a ver qué dijo la vicepresidenta de esa nación al respecto de esta solicitud que hace el presidente de México. Bueno, el gobierno ha reaccionado como corresponde a un país de la importancia y del prestigio del nuestro, con una posición clara del gobierno a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero el jefe del Estado... Bueno, esto dijo la vicepresidenta del gobierno español, pero espere, aquí viene el tuit de Arturo Pérez Reverte, que también se refirió a este tema que ha creado bastante revuelo en las redes sociales y en el quehacer de muchas naciones. Vamos a ver qué dijo Arturo en este tuit. A ver si producción me ayuda, porque los ojos no llegan hasta ahí. López Obrador... Por si, la verdad es que no alcanzamos a leer. Él es muy... Que se disculpe él por su apellido, precisamente lo que decía usted. Entonces dice que si no es un ignorante, es un sinvergüenza. Creo que es muy duro. Es muy fuerte. Es muy duro. Le decía, mire, hay una excusa más, hay un hecho más reciente. México sí existía cuando Estados Unidos se apoderó de gran parte del territorio mexicano. Claro. ¿Y por qué a él no se le ocurre pedirle a Trump que le pida disculpas a los Estados Unidos por la ocupación del territorio mexicano, que yo no sé cómo verlo hoy, porque cuando usted compara qué hay de aquel lado y qué hay de este lado,
De aquel lado lo que hay es miseria y la gente que vive de aquel lado, es decir, que vive en los territorios que son mexicanos, que le tocaron a los mexicanos, tienen que estar luchando para correr para este lado a tratar de buscar la vida. Entonces, eso es totalmente contradictorio. Lo que tenemos que dedicarnos es a resolver los problemas de esa gente, a gobernar para mejorar las condiciones de vida de esa gente, porque eso es lo que realmente reivindica digamos, la dignidad de los pueblos. ¿Dónde está la dignidad de un pueblo donde la gente tiene que salir huyendo para otro, a emplearse en las condiciones que fueren para poder alcanzar la subsistencia? Entonces, ese es el rol realmente de los gobernantes. ¿Cuál sería el gran beneficio de que esta dispensa se dé? Vamos a poner, ¿verdad? No, ninguno, porque él habla de conciliación, pero entre México y España no hay problemas. Es decir, son dos países con unas relaciones excelentes que tienen muchísimos vínculos, porque cuando venimos a ver, señores, pero hasta Fidel Castro es un hombre de origen español. Es decir, es que nuestra historia está íntimamente ligada a lo que fue todo ese proceso, todo lo que ese proceso sembró, y es a partir de ahí que nos creamos. Un ejemplo que tal vez no tenga que ver nada con esto. Es decir, está el ejemplo ahí de la Inquisición, bueno, de todos los abusos que se cometieron contra la Inquisición, y está lo que mucha gente dice de Domingo de Guzmán, que Domingo de Guzmán fue un inquisidor. No fue un inquisidor, porque cuando empezó el proceso de la Inquisición, la hierba de Domingo de Guzmán estaba altísima. Tenía más de 10 años de muerto cuando se inició la Inquisición. Es cierto que la organización que él creó fue la base después de la Inquisición, pero eso no quiere decir que él compartiera eso, ni que fuera responsable de un proceso que se diera porque él fuera el forjador de la organización. San Francisco de Asís fue el forjador de su orden. Llegó a un extremo que cuando San Francisco murió ya no pertenecía a su propia orden. Él no puede ser responsable de lo que la orden haya hecho posteriormente. Esa es la gran ventaja de contextualizar. Así es. Gracias, don Julio. Hasta la próxima semana.